10 especialistas aseguraron que el niño era sordo. Su padre, uno de los hombres más ricos del país, aceptó ese destino, hasta que la empleada doméstica hizo algo que ningún médico se atrevió a hacer. Lo que salió de ese pequeño oído cambió todo para siempre. La Clínica Internacional Monterrey era conocida como el Templo de los Milagros Médicos. Sus pasillos de mármol blanco habían visto desfilar a presidentes, celebridades y magnates de todo el continente. Si existía una cura, si había una esperanza, ese lugar la encontraba, o eso decían. Máximo Duarte caminaba por esos pasillos con el peso del mundo sobre sus hombros. Sus zapatos resonaban contra el piso pulido mientras su esposa Camila se aferraba a su brazo, temblando. Acababan de salir del consultorio del doctor Aurelio Fonseca, el especialista más reconocido del país. El diagnóstico había sido devastador. Sordera neurosensorial profunda bilateral, había pronunciado el doctor Fonseca con esa frialdad clínica que solo los años de dar malas noticias pueden crear. Su hijo no escucha absolutamente nada, ni un susurro, ni un grito, nada. Camila había soltado un gemido que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Máximo, en cambio, había permanecido inmóvil, como si las palabras necesitaran tiempo para atravesar la coraza que había construido durante años de negociaciones despiadadas. Tiene que haber algo. Máximo había insistido con esa voz que usaba para cerrar contratos millonarios. Cirugías, tratamientos experimentales, especialistas en el extranjero. El dinero no es problema. El doctor Fonseca lo había mirado con algo parecido a la compasión, aunque Máximo prefirió interpretarlo como condescendencia. Señor Duarte, he revisado los estudios con colegas de 3 continentes. Los nervios auditivos de su hijo están completamente dañados. No hay cirugía que pueda reparar lo que nunca funcionó. Lo siento profundamente. ¿Lo siente? Máximo había levantado la voz por primera vez. ¿Usted lo siente? Mi hijo va a vivir en silencio toda su vida, y usted simplemente lo siente. Máximo, por favor. Camila había susurrado entre lágrimas. Pero Máximo no podía calmarse. Él era el hombre que había construido un imperio desde cero. El hombre que había convertido una pequeña empresa familiar en el conglomerado más poderoso de la región. Él no aceptaba imposibles. Él no conocía la derrota. Hasta ahora. Semanas después, la mansión Duarte, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Los mejores especialistas del mundo habían desfilado por sus puertas. Médicos de Europa, investigadores de Asia, terapeutas experimentales de todas partes. Todos llegaban con esperanzas. Todos se iban con la misma respuesta. No hay nada que podamos hacer. Máximo se encerraba en su despacho durante horas, haciendo llamadas, moviendo contactos, ofreciendo sumas obscenas de dinero a quien pudiera darle una solución. Pero el dinero, por primera vez en su vida, no podía comprar lo que necesitaba. Camila, mientras tanto, se dedicaba por completo a Sebastián. El pequeño era un niño dulce, con ojos que parecían absorber todo el mundo a su alrededor. No podía escuchar, pero observaba. Estudiaba cada expresión, cada movimiento, cada gesto. A veces Camila se sentaba junto a él y le cantaba canciones que sabía que nunca escucharía. Lloraba mientras lo hacía, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de su hijo, mientras él la miraba con esa inocencia que solo los niños pueden tener. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad y pintaba la mansión con tonos anaranjados, Camila escuchó voces elevadas provenientes del área de servicio. «No me importa cuántas referencias tenga», era la voz de Máximo, más áspera de lo habitual. «En esta casa necesitamos perfección. Una sola falla y está fuera». Camila se asomó discretamente y vio a su esposo frente a una mujer que parecía tener poco más de 40 años. Había algo en ella que inmediatamente captó la atención de Camila. No era su apariencia, era su postura. A pesar de estar siendo confrontada por uno de los hombres más poderosos del país, permanecía erguida, digna, sin un ápice de miedo en sus ojos. «Entiendo perfectamente, señor», respondió la mujer con voz serena. «Le aseguro que no tendrá quejas de mi trabajo». «Eso espero». Máximo prácticamente escupió las palabras antes de alejarse. Camila esperó a que su esposo desapareciera por el pasillo antes de acercarse a la mujer. «Disculpe a mi esposo.
dijo suavemente. Estamos pasando por un momento difícil. La mujer, que se había presentado como Esperanza Morales, asintió con comprensión. No tiene que disculparse, señora. Entiendo que cada familia tiene sus batallas. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Camila sintiera una conexión inmediata. No era lástima ni curiosidad. Era comprensión genuina. Como si aquella mujer supiera exactamente lo que significaba luchar contra algo más grande que uno mismo. ¿Tiene experiencia con niños?, preguntó Camila. Sí, señora. Crié a mis propios hijos y trabajé en varias casas donde había pequeños. Me gustan los niños. Tienen una forma de ver el mundo que los adultos perdemos con los años. Camila sonrió por primera vez en semanas. Tenemos un hijo. Se llama Sebastián. Es especial. Todos los niños lo son, señora. Él no puede escuchar. Camila sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Nació sordo. Los médicos dicen que nunca podrá oír. Esperanza permaneció en silencio un momento, y Camila esperaba ver la misma expresión de lástima que había visto en tantos rostros antes. Pero en cambio, vio algo diferente. Algo que no supo identificar en ese momento. A veces los médicos no ven todo lo que hay que ver, dijo Esperanza finalmente. A veces el silencio guarda secretos que solo los ojos atentos pueden descubrir. Camila no entendió completamente esas palabras, pero las guardó en su corazón como quien guarda una semilla sin saber qué planta crecerá de ella. Los días siguientes, Esperanza se integró a la rutina de la casa con una naturalidad sorprendente. Limpiaba, cocinaba, organizaba, todo con una eficiencia silenciosa que incluso el exigente Máximo tuvo que reconocer a regañadientes. Pero lo que más llamaba la atención era su forma de relacionarse con Sebastián. Mientras los demás empleados evitaban al niño por no saber cómo comunicarse con él, Esperanza se acercaba sin miedo. Se sentaba a su lado durante horas, mirándolo a los ojos, usando gestos simples, jugando con él de formas que no requerían palabras. Y Sebastián, por primera vez desde que Camila podía recordar, comenzó a sonreír con frecuencia. Una noche, Camila despertó con un presentimiento extraño. No podía explicarlo, pero algo la impulsó a levantarse y caminar hacia la habitación de su hijo. Lo que encontró la dejó paralizada en el umbral de la puerta. Esperanza estaba junto a la cama de Sebastián, inclinada sobre él con una expresión de intensa concentración. Tenía algo pequeño en su mano, un objeto que Camila no pudo identificar en la penumbra. ¿Qué está haciendo? La voz de Camila salió más alterada de lo que pretendía. Esperanza se volvió, sin sobresalto, sin culpa. Señora, necesito mostrarle algo importante. Aléjese de mi hijo. Camila avanzó con el corazón latiendo descontrolado. Por favor, escúcheme. Esperanza levantó las manos en gesto de paz. He trabajado en muchas casas, he visto muchos niños, y hay algo en su hijo que no está bien. No de la manera que los médicos creen. ¿De qué está hablando? Su hijo reacciona a ciertos sonidos. No siempre, no de forma obvia, pero lo hace. Lo he observado durante días. Cuando cierro una puerta con fuerza, sus ojos se mueven. Cuando dejo caer algo en la cocina, voltea ligeramente la cabeza. Un niño completamente sordo no haría eso. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Los mejores especialistas del mundo lo examinaron. Tenemos estudios, diagnósticos. Los estudios pueden mostrar lo que buscan encontrar. Esperanza se acercó lentamente. Pero yo no tengo estudios. Solo tengo ojos. Y mis ojos me dicen que ese niño no vive en el silencio completo que todos creen. El ruido de pasos acercándose las interrumpió. Máximo apareció en la puerta, con el rostro descompuesto de sueño y furia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz retumbó en la habitación. Señor, necesito que me escuche, comenzó Esperanza. ¿Escucharla? La encuentro en la habitación de mi hijo en medio de la noche y quiere que la escuche. Máximo avanzó amenazante. Está despedida. Quiero que salga de mi casa ahora mismo. Máximo, espera. Camila se interpuso. Ella dice que Sebastián puede escuchar algo, que ha notado reacciones. ¡Suficiente! Máximo golpeó el marco de la puerta. ¿Vamos a creerle a una empleada doméstica sobre lo que 10 especialistas certificados nos dijeron? ¿Esto es una broma? Esperanza no retrocedió. Con una calma que parecía sobrenatural en aquellas circunstancias, miró a Máximo directamente a los ojos.
Señor Duarte, usted tiene todo el derecho de echarme. Es su casa, es su hijo, es su decisión. Pero antes de que lo haga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Está tan seguro de lo que los médicos dijeron que ni siquiera está dispuesto a comprobarlo? El silencio que siguió fue tan denso que Camila sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Máximo respiraba agitadamente, sus puños apretados, su mandíbula tensa. Camila conocía esa expresión. Era la expresión de un hombre acostumbrado a tener el control enfrentándose a algo que no podía controlar. Sebastián, quien se había despertado con el alboroto, observaba la escena con esos ojos enormes que parecían absorberlo todo. No podía escuchar las palabras, pero sentía la tensión. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que emitiera un solo sonido. Y entonces, Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló junto a la cama del niño y, con una delicadeza infinita, acercó su mano al oído de Sebastián. No lo tocó directamente, pero mantuvo su palma cerca, como si estuviera buscando algo invisible. Luego, se inclinó y susurró algo tan bajo que ni Máximo ni Camila pudieron escucharlo. Lo que ocurrió a continuación destruyó todo lo que creían saber. Sebastián giró la cabeza. No fue un movimiento aleatorio. No fue una coincidencia. El niño giró directamente hacia la fuente del sonido, hacia los labios de Esperanza, con una expresión de absoluta sorpresa, como si, por primera vez en su vida, hubiera escuchado algo. Camila llevó las manos a su boca, ahogando un grito. Máximo se quedó petrificado, todo su ser concentrado en lo que acababa de presenciar. ¿Qué le hizo?, susurró Camila. Esperanza se levantó lentamente, y por primera vez había lágrimas en sus ojos. No le hice nada, señora. Solo confirmé lo que sospechaba. Su hijo no es sordo, o al menos, no completamente. Hay algo bloqueando su audición. Algo que los estudios no detectaron porque nadie se molestó en buscar más allá del diagnóstico inicial. Eso es imposible. Máximo finalmente encontró su voz, pero ya no había furia en ella. Solo había algo que Camila no había escuchado en mucho tiempo. Esperanza mezclada con terror. Señor Duarte. Esperanza lo miró con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Yo sé lo que es que ignoren a alguien solo por su posición. Sé lo que es que descarten lo que uno dice porque no tiene títulos ni diplomas. Pero también sé que a veces los ojos de una madre, o los de una simple empleada, pueden ver lo que 1000 especialistas no quieren ver. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Mañana me iré si eso es lo que desea. Pero esta noche le ruego que mire a su hijo, que realmente lo mire, y que se pregunte si está dispuesto a dejar que el orgullo le robe la oportunidad de escuchar su voz. Y con esas palabras, desapareció en la oscuridad del pasillo. Máximo y Camila permanecieron inmóviles, mirando a su hijo que ahora tenía una expresión diferente. Una expresión que no habían visto antes. Una expresión de alguien que acaba de descubrir que el mundo es más grande de lo que imaginaba. Máximo. Camila susurró con voz temblorosa. ¿Y si tiene razón? ¿Y si todo este tiempo? No pudo terminar la frase. Pero no necesitaba hacerlo, porque en ese momento, ambos entendieron que nada volvería a ser igual. Lo que no sabían era que la verdad que estaban a punto de descubrir no solo cambiaría la vida de su hijo, destruiría todo lo que creían conocer sobre las personas en quienes más confiaban. La noche se extendió como un manto de incertidumbre sobre la mansión Duarte. Ni Máximo ni Camila pudieron dormir. Permanecieron sentados en el sofá de su habitación, sin hablar, sin tocarse, cada uno perdido en el laberinto de sus propios pensamientos. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, Máximo se levantó con una determinación que Camila conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando cerraba negocios imposibles. «Voy a hablar con ella», dijo sin mirar a su esposa. «Máximo, anoche querías despedirla». «Anoche estaba ciego», respondió con voz ronca. «Pero vi lo que vi. Mi hijo reaccionó. No voy a ignorar eso solo porque venga de una empleada y no de un médico con diploma». Camila sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, veía al hombre del que se había enamorado, no al empresario frío que el éxito había creado. Esperanza estaba en la cocina cuando Máximo la encontró. Preparaba el desayuno como si la noche anterior no hubiera existido, como si no hubiera desafiado a uno de los hombres más poderosos del país en su propia casa.
Necesito que me explique exactamente qué vio. Máximo se sentó en un taburete, algo que nunca había hecho en su propia cocina. Sin rodeos, sin metáforas, hechos. Esperanza dejó lo que estaba haciendo y se volvió hacia él. Señor Duarte, durante los días que llevo aquí, he observado a su hijo constantemente. Los niños sordos desarrollan una hipersensibilidad a las vibraciones. Sienten el mundo a través de otros sentidos. Pero Sebastián hace algo diferente. ¿Qué cosa? Responde al sonido. No siempre, no a todos los sonidos, pero hay ciertos tonos, ciertas frecuencias, que provocan una reacción en él. Cuando hablo cerca de su oído izquierdo, sus ojos se mueven. Cuando canto en voz baja mientras limpio su habitación, ladea la cabeza. Un niño con sordera profunda bilateral no haría eso. Máximo procesaba cada palabra como si fuera un contrato vital. Los médicos hicieron estudios auditivos completos. Potenciales, evocados, audiometrías, resonancias, y revisaron físicamente sus oídos. Me refiero a una revisión profunda, no solo una mirada superficial. La pregunta golpeó a Máximo con una fuerza inesperada. Trató de recordar. Había estado presente en todas las consultas. Había visto decenas de estudios. Había escuchado explicaciones interminables sobre nervios auditivos y células ciliadas. Pero una revisión física profunda de los oídos de su hijo no podía recordar una sola. Los especialistas se enfocaron en el diagnóstico neurológico. Murmuró, más para sí mismo que para Esperanza. Todos asumieron que el problema estaba en el cerebro o los nervios. Y nadie miró lo más obvio. Esperanza completó la frase. A veces, señor, buscamos tan lejos que olvidamos mirar lo que está frente a nuestros ojos. Máximo se puso de pie abruptamente. Quiero que venga conmigo. Usted, yo, Camila y Sebastián. Vamos a ver a otro médico. Uno que no tenga nada que ver con los anteriores. ¿Y si me equivoco? Esperanza preguntó suavemente. ¿Y si todo esto es una falsa esperanza? Entonces habré perdido unas horas de mi tiempo. Pero si tiene razón, Máximo no pudo completar la frase. La esperanza era demasiado frágil para ponerla en palabras. Horas después, el automóvil de los Duarte se detenía frente a una clínica modesta en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar que Máximo frecuentaba. No había mármol ni recepcionistas elegantes, solo paredes limpias y un letrero simple que decía Clínica Audiológica Santa Rosa. ¿Por qué aquí?, preguntó Camila mientras bajaba del auto con Sebastián en brazos. Porque aquí trabaja alguien que me recomendó un viejo amigo, respondió Máximo. Alguien que no está conectado con los círculos médicos que ya consultamos. La doctora Renata Vidal los recibió en un consultorio pequeño, pero impecablemente organizado. Era una mujer de mediana edad, con anteojos gruesos y ese tipo de calma que solo viene de años de experiencia. No mostró ninguna reacción especial cuando Máximo se presentó, como si el apellido Duarte no significara nada para ella. «Cuéntenme sobre su hijo», dijo simplemente, sentándose frente a ellos. Máximo comenzó a hablar, relatando los diagnósticos, los especialistas, las pruebas. Pero la doctora Vidal lo interrumpió suavemente. «Señor Duarte, con todo respeto, no me interesan los diagnósticos anteriores. Quiero escuchar sobre su hijo como persona. ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? ¿Cómo interactúa con el mundo?» Fue Camila quien respondió, describiendo a Sebastián con el detalle que solo una madre puede tener. Habló de sus sonrisas, de cómo observaba todo, de su fascinación por las luces y los movimientos. Y entonces Esperanza intervino. «Doctora, yo trabajo en la casa de los Duarte desde hace poco tiempo, pero he notado algo que creo importante. El niño reacciona a ciertos sonidos, no de manera obvia, pero lo hace». La doctora Vidal se inclinó hacia adelante, súbitamente interesada. «¿Qué tipo de sonidos?» «Frecuencias bajas principalmente. Cuando hablo cerca de su oído izquierdo en voz muy baja, casi un susurro, él responde. Gira la cabeza, mueve los ojos. Interesante». La doctora se levantó. «¿Me permiten examinar a Sebastián?» Lo que siguió fue algo que ni Máximo ni Camila habían visto en ninguna de las consultas anteriores. La doctora Vidal no conectó máquinas ni ordenó estudios. Simplemente tomó un instrumento médico especial, encendió una luz brillante y comenzó a examinar los oídos de Sebastián con una meticulosidad extraordinaria. Pasaron varios minutos en silencio absoluto. Camila apretaba la mano de Máximo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Esperanza permanecía de pie junto a la puerta,
con las manos entrelazadas frente a su pecho. Finalmente, la doctora Vidal se reclinó en su silla. Su expresión era indescifrable. «Señor y señora Duarte», comenzó lentamente, «necesito hacerles una pregunta muy importante, y necesito que me respondan con total honestidad. Lo que sea». Máximo respondió inmediatamente. «¿Quién ha tenido acceso regular a su hijo desde que nació? Me refiero a personas que pasaran tiempo a solas con él». Camila y Máximo intercambiaron miradas confundidas. «Nosotros, obviamente. Las niñeras que hemos tenido. El personal de servicio». «¿Por qué lo pregunta?» La doctora Vidal se quitó los anteojos y los limpió lentamente, como si necesitara tiempo para elegir sus palabras. «Porque acabo de encontrar algo en los oídos de su hijo. Algo que no debería estar ahí». El corazón de Camila se detuvo. ¿Qué encontró? «Hay una obstrucción en ambos canales auditivos. Es profunda, muy cerca del tímpano, lo cual explicaría por qué no fue detectada en exámenes superficiales. Pero lo más perturbador es la naturaleza de esta obstrucción». Máximo se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. «¿Qué quiere decir con la naturaleza?» «Señor Duarte, lo que encontré no es natural. No es cerumen acumulado, ni ninguna condición médica. Es un material extraño que fue colocado deliberadamente en los oídos de su hijo». Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Camila soltó un gemido ahogado. Máximo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Está diciendo que alguien hizo esto a propósito?» La voz de Máximo era apenas un susurro. «Es la única explicación médica posible. Este tipo de obstrucción no ocurre naturalmente. Fue insertada con precisión para bloquear la audición sin causar daño visible. Quien lo hizo tenía conocimientos médicos básicos y acceso prolongado al niño». Camila comenzó a llorar silenciosamente, abrazando a Sebastián contra su pecho. El niño, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, jugaba con un botón del vestido de su madre. «¿Puede quitarlo?», Máximo preguntó con voz que temblaba de furia contenida. «Necesitaré hacer un procedimiento menor, pero sí, puedo remover la obstrucción. Y si mi diagnóstico es correcto, cuando lo haga, su hijo podrá escuchar». «Hágalo», Máximo ordenó. «Hágalo ahora». «Señor Duarte, entiendo su urgencia, pero necesito que comprenda algo primero. Si procedo, tendré que reportar esto a las autoridades. Lo que se le hizo a su hijo es un delito grave. Alguien dañó intencionalmente a un niño». Máximo miró a la doctora con ojos que ardían de determinación. «Repórtelo a quien tenga que reportarlo. Pero primero, devuélvale la audición a mi hijo». La doctora asintió y comenzó a preparar el procedimiento. Mientras lo hacía, Esperanza se acercó a Camila, quien lloraba desconsoladamente. «Señora», dijo suavemente, «sé que esto es terrible, pero trate de enfocarse en lo importante. Su hijo va a escuchar». Todo este tiempo pensaron que estaba atrapado en el silencio, pero la verdad es que alguien le robó los sonidos, y hoy los va a recuperar. Camila levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo ver lo que 10 especialistas no vieron? Esperanza sonrió tristemente. «Porque yo no buscaba un diagnóstico, señora. Yo solo miraba a un niño. Y cuando miras con el corazón en lugar del título, a veces ves cosas que otros ignoran». El procedimiento duró menos de lo que esperaban. La doctora Vidal trabajó con precisión quirúrgica, extrayendo cuidadosamente el material que bloqueaba los oídos de Sebastián. Cuando terminó, colocó ambas muestras en contenedores estériles. «Esto servirá como evidencia», explicó. «Ahora viene el momento de la verdad». Camila sostenía a Sebastián en su regazo. Máximo estaba de pie junto a ellos, con una mano sobre el hombro de su esposa. Esperanza permanecía unos pasos atrás, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La doctora Vidal tomó una pequeña campana de su escritorio. «Es un sonido suave pero claro. Si el niño puede escuchar, reaccionará». Levantó la campana y la hizo sonar suavemente. El tintineo llenó la habitación, y Sebastián giró la cabeza. No fue un movimiento dudoso ni gradual. Fue un giro completo, definitivo, sus ojos buscando con desesperación la fuente de aquel sonido maravilloso que acababa de invadir su mundo. Camila soltó un grito que era mezcla de llanto y risa. «¡Escucha! ¡Mi bebé escucha!». Máximo cayó de rodillas junto a ellos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Él, que no había llorado ni en el funeral de su padre,
Sollozaba como un niño mientras miraba a su hijo descubrir el mundo de los sonidos. «Sebastián», susurró. «Sebastián, ¿puedes oírme?» El niño volvió a girar, esta vez hacia su padre. Sus ojos se agrandaron con una expresión que mezclaba confusión, maravilla y algo que parecía reconocimiento. Como si, de alguna manera, siempre hubiera sabido que había algo más allá del silencio. «Pa». El sonido salió torpe, incompleto, pero fue suficiente para destruir completamente a Máximo. «Sí, hijo», sollozó, abrazándolo. «Soy papá. Soy tu papá». La escena era demasiado íntima, demasiado sagrada para interrumpirla. La doctora Vidal se apartó discretamente, dándoles espacio. Esperanza lloraba en silencio junto a la puerta, su corazón desbordado de una alegría que no había sentido en años. Pero en medio de aquella felicidad, una pregunta oscura comenzaba a formarse. ¿Quién le había hecho esto a Sebastián? ¿Quién había sido capaz de condenar a un niño inocente al silencio? Máximo fue el primero en volver a la realidad. Se levantó lentamente, limpiándose el rostro, y miró a la doctora con una expresión que prometía tormenta. «Usted dijo que quien hizo esto tenía conocimientos médicos y acceso prolongado a mi hijo. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene esta obstrucción?» La doctora examinó las muestras que había extraído. Por el estado del material y la reacción del tejido circundante, diría que fue colocada cuando el niño era muy pequeño, probablemente durante sus primeros meses de vida. Los primeros meses de vida. Máximo sintió que un abismo se abría en su estómago. Durante esos primeros meses, solo unas pocas personas habían tenido acceso a Sebastián, y entre ellas, había una que tenía conocimientos médicos. «La niñera», susurró Camila, llegando a la misma conclusión. «Griselda. Era enfermera antes de trabajar con nosotros. La despedimos hace tiempo», Máximo recordó. «Se fue justo después de que llegaron los primeros diagnósticos de sordera». «Conveniente», dijo Esperanza suavemente. «Se fue cuando su trabajo estaba hecho». Máximo sacó su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía. Voy a encontrarla. Y cuando lo haga...» «Señor Duarte», la doctora Vidal lo interrumpió. «Antes de que haga nada, hay algo más que debe considerar. Si esta persona hizo esto, no actuó sola. Bloquear la audición de un niño requiere oportunidad y tiempo. Pero más importante aún, requiere un motivo. ¿Qué motivo podría tener alguien para hacer esto a un niño inocente?», Camila preguntó entre lágrimas. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como una sentencia. Y en ese momento, Esperanza recordó algo que había escuchado días atrás mientras limpiaba el despacho de Máximo. Una conversación telefónica que no debería haber escuchado. Una conversación sobre herencias, sobre testamentos, sobre cláusulas que excluían a herederos con discapacidades. El color desapareció de su rostro mientras las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas horrible. «Señor Duarte», dijo con voz que apenas podía controlar, «¿quién hereda su fortuna si su hijo no puede hacerlo?». Máximo la miró confundido. «¿Qué tiene eso que ver? Por favor, respóndame». Máximo intercambió una mirada con Camila antes de responder. «Mi hermano, Rodrigo. Si yo muero y Sebastián no puede heredar por alguna razón, todo pasa a él». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito, porque en los ojos de todos los presentes comenzaba a formarse la misma sospecha horrible. La sospecha de que el enemigo no era una extraña. El enemigo era familia. El camino de regreso a la mansión fue el más largo que Máximo había experimentado en su vida. Conducía en silencio mientras Camila sostenía a Sebastián en el asiento trasero, cantándole suavemente por primera vez, sabiendo que él podía escucharla. Y el niño sonreía. No era la sonrisa habitual de Sebastián, esa expresión dulce pero distante que siempre había tenido. Esta era diferente. Sus ojos brillaban con cada nota que su madre entonaba. Su pequeño cuerpo se mecía al ritmo de una melodía que finalmente podía percibir. Esperanza observaba la escena desde el asiento del copiloto, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Había algo en la forma en que miraba al niño que iba más allá de la alegría del momento. Había reconocimiento. Había dolor antiguo mezclado con alivio presente. «Esperanza». La voz de Máximo rompió el silencio. «Necesito hacerle una pregunta. Y necesito que sea completamente honesta conmigo». «Siempre lo he sido, señor». «¿Por qué insistió tanto?».
Usted llegó a mi casa hace apenas días. Podría haber ignorado lo que veía, mantener su trabajo sin complicaciones. Pero arriesgó todo por un niño que apenas conocía. ¿Por qué? Esperanza no respondió inmediatamente. Su mirada se perdió en el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, como si buscara las palabras correctas en algún lugar del horizonte. «Porque yo sé lo que es ser ignorada», dijo finalmente. «Sé lo que es gritar sin que nadie escuche». «¿Qué quiere decir?» La respiración de Esperanza se volvió más pesada. «Tuve una hija, señor Duarte. Se llamaba Luciana. Era la luz de mi vida». El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para nadie en el vehículo. Camila dejó de cantar, su atención completamente enfocada en Esperanza. Luciana nació perfectamente sana. Continuó Esperanza con voz que temblaba pero no se quebraba. Pero cuando tenía pocos meses, comenzó a tener problemas. No respondía cuando la llamaba. No reaccionaba a los sonidos. Los médicos del hospital público donde la llevé dijeron que era sorda profunda. Me dijeron que no había nada que hacer. Máximo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia sonaba terriblemente familiar. Yo era joven, pobre, sin educación. No tenía dinero para buscar segundas opiniones ni para cuestionar a los doctores. Acepté el diagnóstico porque no tenía otra opción. Durante años, crié a mi hija en silencio. Le enseñé a comunicarse con señas, a leer labios, a sobrevivir en un mundo que no estaba diseñado para ella. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro de Esperanza, pero su voz permanecía firme. Cuando Luciana tenía ya varios años, enfermó gravemente. Una infección que se complicó. La llevé a urgencias y el médico que la atendió, un hombre mayor que estaba por jubilarse, hizo algo que ningún otro doctor había hecho antes. Examinó sus oídos con cuidado, con paciencia, y encontró algo. ¿Qué encontró? Camila preguntó en un susurro. Tapones de algodón compactado, tan profundos que se habían convertido casi en parte de su canal auditivo. Alguien los había puesto ahí cuando era bebé. Alguien que tenía acceso a ella. El silencio en el automóvil era absoluto. Ni siquiera Sebastián hacía ruido, como si percibiera la gravedad del momento. El médico los removió, y mi hija escuchó por primera vez en su vida. Tenía ya varios años. ¿Pueden imaginar eso? Años viviendo en silencio cuando podría haber escuchado todo ese tiempo. ¿Quién lo hizo? La voz de Máximo era apenas audible. Mi suegra, la madre de mi esposo. Ella nunca me aceptó. Pensaba que yo no era suficiente para su hijo, que mi familia era demasiado pobre, demasiado insignificante. Cuando nació Luciana, vio la oportunidad de destruirme. Pensó que si mi hija era discapacitada, mi esposo me abandonaría, la vergüenza sería demasiada. Eso es monstruoso. Camila abrazó a Sebastián más fuerte. Lo es. Pero lo peor no fue descubrir la verdad. Lo peor fue lo que vino después. Esperanza cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos una oscuridad que hablaba de heridas que nunca habían sanado completamente. Mi hija había pasado años sin escuchar durante la etapa más crítica de su desarrollo. Aunque recuperó la audición, las consecuencias fueron permanentes. Su cerebro no se desarrolló como debía. Tenía dificultades de aprendizaje, problemas de comunicación. La ventana para un desarrollo normal se había cerrado. ¿Y su esposo? ¿Qué hizo cuando supo la verdad? La risa que escapó de Esperanza fue amarga como la hiel. No me creyó. Su madre lo convenció de que yo había inventado todo, que había dañado a mi propia hija para ganar simpatía. Me acusó de loca, de mentirosa. Me quitó a Luciana. Camila llevó una mano a su boca, ahogando un sollozo. Pasé años luchando en tribunales, tratando de recuperar a mi hija, tratando de que alguien me creyera. Pero yo era solo una mujer pobre contra una familia con dinero y conexiones. Perdí todo. Mi hija, mi matrimonio, mi dignidad. ¿Dónde está Luciana ahora? Máximo preguntó suavemente. El silencio que siguió fue la respuesta más dolorosa posible. Murió. Esperanza finalmente dijo. Hace algunos años. Una complicación médica que podría haberse tratado si hubiera recibido la atención adecuada. Pero para entonces, mi ex esposo se había desentendido de ella. La dejó en una institución y se olvidó de su existencia. Yo no tenía derechos legales para tomar decisiones sobre su salud. Solo pude sostener su mano mientras se iba. El automóvil se detuvo. Habían llegado a la mansión,
pero nadie se movió. Todos permanecían inmóviles, absorbiendo el peso de lo que acababan de escuchar. Por eso insistí con Sebastián. Esperanza continuó, mirando directamente a Máximo a través del espejo retrovisor. Porque cuando lo vi, cuando noté esas pequeñas reacciones que nadie más veía, sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. No pude salvar a mi hija a tiempo, pero podía intentar salvar a su hijo. Máximo giró en su asiento para enfrentar a Esperanza. Sus ojos, usualmente fríos y calculadores, estaban llenos de lágrimas. Esperanza. Yo la traté terriblemente. La humillé. La amenacé con despedirla. Cuestioné cada palabra que dijo. Y usted solo estaba tratando de ayudar a mi hijo. No necesito disculpas, señor. Solo necesitaba que me escuchara. Y finalmente lo hizo. No. Máximo negó con la cabeza. Las disculpas son necesarias, porque usted tenía razón en todo. Sobre Sebastián, sobre los médicos, sobre mirar más allá de los diagnósticos. Usted vio lo que nadie más vio, porque conocía el dolor de no ser vista. Camila bajó del automóvil con Sebastián en brazos y se acercó a Esperanza, quien también había descendido. Gracias, dijo simplemente, abrazándola con el brazo que tenía libre. Gracias por no rendirse. Gracias por darle a mi hijo el regalo de escuchar. Esperanza devolvió el abrazo, y en ese momento, dos mujeres de mundos completamente diferentes se conectaron a través del lenguaje universal del dolor y la esperanza compartidos. Pero la paz de ese momento duró poco. El teléfono de Máximo comenzó a sonar con insistencia. Era un número que conocía bien, demasiado bien. Rodrigo, murmuró antes de contestar. La voz al otro lado de la línea era jovial, despreocupada, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Hermano, acabo de enterarme de las noticias. Es cierto que Sebastián puede escuchar. Eso es maravilloso. Tenemos que celebrarlo. ¿Qué tal si voy esta noche a la casa? Máximo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Cada palabra de su hermano sonaba ahora diferente. Cada tono amigable parecía ocultar algo siniestro. ¿Cómo te enteraste?, preguntó con voz controlada. Las noticias vuelan, hermano. Ya sabes cómo es este círculo social. Alguien vio tu auto en esa clínica de las afueras y empezaron los rumores. Entonces, ¿puedo pasar? Máximo miró a Camila, quien había escuchado la conversación. Sus ojos reflejaban el mismo conflicto que él sentía. No tenían pruebas concretas contra Rodrigo, solo sospechas basadas en una cláusula testamentaria y una coincidencia terrible. Claro, respondió finalmente. Ven esta noche. Tenemos mucho de qué hablar. Cuando colgó, Camila se acercó preocupada. ¿Estás seguro de esto? Si él está involucrado. Por eso necesito que venga. Máximo interrumpió. Necesito mirarlo a los ojos. Necesito saber si mi propio hermano fue capaz de hacerle esto a mi hijo. Las horas siguientes fueron una mezcla extraña de alegría y tensión. Por un lado, la casa se llenaba de los nuevos sonidos que Sebastián descubría. El niño caminaba por las habitaciones, tocando objetos, escuchando el sonido que producían, riendo con cada nuevo descubrimiento. El sonido del agua cayendo en la fuente del jardín lo hizo detenerse durante varios minutos, fascinado. El canto de los pájaros en el árbol junto a su ventana lo hizo aplaudir de emoción. Y cuando Camila puso música por primera vez, Sebastián comenzó a moverse de una manera que solo podía describirse como baile. Esperanza observaba todo con una sonrisa agridulce. Era hermoso ver a este niño descubrir el mundo de los sonidos. Pero también era un recordatorio de lo que su propia hija había perdido para siempre. Cuando cayó la noche, Máximo se encerró en su despacho. Necesitaba pensar, prepararse para el encuentro con su hermano. Pero también necesitaba investigar. Comenzó a revisar documentos antiguos, registros de empleados, cualquier cosa que pudiera conectar a Griselda con Rodrigo. Después de varias horas de búsqueda, encontró algo que le heló la sangre. Un recibo de transferencia bancaria. Una suma considerable de dinero, transferida desde una cuenta que reconoció como perteneciente a uno de los negocios de Rodrigo, hacia una cuenta a nombre de Griselda Paredes. La fecha de la transferencia era apenas semanas después de que Sebastián recibiera el primer diagnóstico de sordera. ¿Qué encontraste? Máximo se sobresaltó. No había escuchado a Esperanza entrar. Pruebas, respondió con voz grave. Mi hermano le pagó a Griselda.
una cantidad enorme de dinero, justo después de que mi hijo fue diagnosticado como sordo. Esperanza se acercó al escritorio y observó el documento. Esto no prueba que él ordenó lo que le hicieron a Sebastián. Podría argumentar que era un pago por otros servicios. Lo sé, pero es un comienzo. Y hay algo más. Máximo abrió otra carpeta, esta vez en su computadora. Era el testamento de su padre, el fundador del Imperio Duarte, fallecido años atrás. Mi padre era un hombre tradicional. Creía que los negocios debían pasar al hijo mayor o, en su defecto, al heredero más capaz. Pero también tenía ideas anticuadas sobre ciertas cosas. Señaló una cláusula específica en el documento. Aquí dice que si el heredero principal tiene alguna condición que le impida administrar el negocio de manera competente, incluyendo discapacidades físicas o mentales significativas, la herencia pasa automáticamente al siguiente en la línea sucesoria. Y ese siguiente eres tú. Esperanza razonó. Era yo. Pero mi padre murió antes de que Sebastián naciera. En su testamento original, si yo moría sin herederos capaces, todo pasaba a Rodrigo. Entonces, si Sebastián era declarado incapaz por su sordera, Rodrigo quedaba posicionado para heredar todo si algo me pasaba a mí. La puerta del despacho se abrió de golpe. Rodrigo Duarte estaba de pie en el umbral, con una sonrisa que ahora parecía la máscara de un depredador. Vaya, vaya, dijo entrando sin ser invitado. Parece que interrumpo una conversación muy interesante sobre testamentos y herencias. ¡Qué coincidencia! Porque justamente de eso quería hablar. Máximo se puso de pie lentamente, colocándose entre su hermano y Esperanza. ¿Qué haces aquí? Dijiste que vendrías más tarde. Cambié de opinión. Ya sabes cómo soy. Siempre impredecible. Sus ojos se posaron en Esperanza con una intensidad perturbadora. Veo que la empleada estrella sigue aquí. La mujer que obró el milagro de devolverle la audición a mi sobrino. ¡Qué conveniente! ¿Qué quieres decir con conveniente? Máximo dio un paso hacia su hermano. Solo que es curioso, ¿no crees? Una desconocida aparece de la nada, descubre algo que 10 especialistas no pudieron ver y de repente es la heroína de la familia. Casi parece planeado. ¿Estás acusando a Esperanza de algo? Rodrigo levantó las manos en gesto de falsa inocencia. No acuso a nadie. Solo hago observaciones. Pero ya que estamos hablando de acusaciones, he escuchado rumores muy interesantes. Rumores sobre que alguien dañó intencionalmente a Sebastián y que la policía está investigando. Máximo sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo sabes eso? La doctora Vidal dijo que mantendría la investigación confidencial hasta tener más información. Por primera vez, la sonrisa de Rodrigo vaciló. Había cometido un error, y ambos lo sabían. Este es un pueblo pequeño, hermano. Las noticias viajan rápido. No tan rápido. No a menos que alguien tenga razones para estar prestando mucha atención. Los dos hermanos se miraron, y en ese intercambio silencioso había décadas de rivalidad, resentimiento y algo que ahora comenzaba a parecerse peligrosamente al odio. Ten cuidado con las acusaciones que haces, Máximo. La voz de Rodrigo perdió todo rastro de cordialidad. Podrían volverse contra ti de maneras que no imaginas. Eso es una amenaza. Es un consejo de hermano a hermano. Disfruta tu momento de alegría con tu hijo milagrosamente curado. Pero recuerda que los milagros a veces tienen consecuencias inesperadas. Sin otra palabra, Rodrigo dio media vuelta y salió del despacho. Segundos después, se escuchó la puerta principal cerrándose con fuerza. Esperanza se dejó caer en una silla, temblando. Ese hombre sabe algo. La forma en que me miró, lo sé. Máximo apretó los puños. Pero no voy a dejar que lastime a mi familia de nuevo. Mañana a primera hora contactaré a un investigador privado. Voy a encontrar a Griselda. Y cuando lo haga, descubriré exactamente qué papel jugó mi hermano en todo esto. Lo que Máximo no sabía era que Griselda no estaba tan lejos como pensaba. De hecho, en ese preciso momento, una mujer observaba la mansión Duarte desde un automóvil estacionado en la oscuridad. Tenía un teléfono en la mano y acababa de recibir un mensaje de Rodrigo con 3 palabras que lo cambiaban todo. Ya lo saben. La noche cayó sobre la mansión Duarte como un manto de inquietud. Máximo no había podido dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hermano, esa sonrisa que ahora le parecía la máscara perfecta de un traidor. Camila dormía intranquila a su lado, murmurando en sueños.
probablemente atrapada en pesadillas sobre todo lo que habían descubierto. Solo Sebastián descansaba en paz, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su familia, soñando quizás con todos los nuevos sonidos que había descubierto ese día. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, Máximo ya estaba vestido y listo. Tomó su teléfono y marcó un número que había guardado para emergencias. Investigaciones Mendoza. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Mendoza. Dígale que es Máximo Duarte. Es urgente. Minutos después, estaba hablando con uno de los investigadores privados más respetados del país. Le explicó todo. La obstrucción en los oídos de su hijo, las sospechas sobre Griselda, la transferencia bancaria desde la cuenta de Rodrigo. Entiendo la situación, señor Duarte, respondió el investigador con voz profesional. Puedo tener información sobre el paradero de Griselda Paredes en cuestión de horas, pero necesito que comprenda algo. Si su hermano está involucrado, esto va a destruir a su familia. Mi familia ya está destruida, Máximo respondió con amargura. Solo quiero la verdad. Mientras esperaba noticias del investigador, Máximo bajó a la cocina. Esperanza ya estaba ahí, preparando el desayuno como si fuera un día normal, pero sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba fruta. ¿Tampoco pudo dormir?, preguntó Máximo sentándose en el mismo taburete que había ocupado el día anterior. Los fantasmas del pasado no dejan dormir, señor. Y anoche invocamos a muchos. Máximo la observó en silencio durante un momento. Esta mujer había perdido todo: su hija, su matrimonio, su dignidad. Y sin embargo, seguía adelante. Seguía ayudando a otros. Seguía creyendo que el mundo podía ser mejor. Esperanza, cuando todo esto termine, quiero que sepa que tiene un lugar permanente en esta casa. No como empleada, como familia. Esperanza dejó de cortar y lo miró con ojos húmedos. Señor, lo digo en serio. Usted le devolvió la audición a mi hijo. Nos abrió los ojos a una verdad que nadie más quiso ver. Eso no tiene precio. Antes de que Esperanza pudiera responder, el sonido de un automóvil acercándose interrumpió el momento. Máximo se tensó inmediatamente, preparándose para otra visita de Rodrigo. Pero cuando miró por la ventana, no reconoció el vehículo. Era un auto modesto, algo viejo, que se detuvo frente a la entrada principal. De él bajó una mujer que Máximo no reconoció inicialmente. Pero cuando Esperanza se asomó por la ventana, su rostro palideció. «Es ella», susurró. «Es Griselda». Máximo no lo pensó dos veces. Salió de la casa a grandes zancadas, con el corazón latiendo furiosamente. Griselda lo vio venir y levantó las manos en señal de rendición. «Señor Duarte, espere. Vengo en paz. Necesito hablar con usted». ¿Hablar? Máximo se detuvo a pocos metros de ella, luchando contra el impulso de confrontarla directamente. «Después de lo que le hiciste a mi hijo. Por eso estoy aquí, para contarle todo. Pero necesito que me prometa algo primero. No estás en posición de pedir nada». «Tiene razón». Griselda bajó las manos lentamente. «No tengo ningún derecho, pero lo que voy a decirle va a cambiarlo todo. Y cuando lo escuche, va a necesitar más que rabia para enfrentar lo que viene». Había algo en su tono que hizo que Máximo dudara. No era la actitud de una criminal tratando de escapar. Era la actitud de alguien que había tomado una decisión irreversible. «Habla», ordenó finalmente. «Pero aquí, donde pueda verte». Griselda asintió. «Sí puse esas obstrucciones en los oídos de su hijo. Fui yo». La confirmación, aunque esperada, golpeó a Máximo como un puñetazo en el estómago. «Pero no lo hice por dinero», continuó Griselda rápidamente. «Al menos, no solo por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le harías algo así a un niño inocente?» Griselda cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «Porque su hermano me obligó». «¿Obligarte? ¿Cómo? Él tiene algo mío, algo más valioso que el dinero. Tiene a mi hijo». El mundo pareció detenerse. Máximo escuchaba, pero su mente luchaba por procesar las palabras. «Mi hijo Nicolás tiene una enfermedad crónica», Griselda continuó, su voz quebrándose. «Necesita tratamientos costosos, medicamentos que no puedo pagar. Cuando empecé a trabajar para ustedes, Rodrigo me encontró. No sé cómo supo de mi situación, pero lo sabía todo. Me ofreció un trato. Si yo hacía lo que me pedía, él pagaría todos los tratamientos de Nicolás. Si me negaba, no necesitó terminar la frase.
Máximo entendía perfectamente cómo funcionaba su hermano. Me dijo exactamente qué hacer. Griselda sollozaba ahora abiertamente. Me dio el material. Me explicó cómo colocarlo para que no fuera detectado en exámenes superficiales. Me prometió que no lastimaría al niño permanentemente, que solo era para asegurar algo relacionado con los negocios de la familia. La herencia, Máximo murmuró. No entendí completamente hasta después, cuando vi cómo usted y su esposa sufrían, cuando vi a ese niño inocente viviendo en silencio. Quise confesar tantas veces, pero Rodrigo me amenazó. Dijo que si hablaba, dejaría morir a mi hijo. Y yo soy débil. Elegí a mi hijo sobre el suyo. Esperanza había salido de la casa y escuchaba todo desde el porche. Sus ojos se encontraron con los de Griselda, y en esa mirada había algo inesperado. Comprensión. ¿Por qué viniste ahora?, Máximo preguntó. ¿Por qué contar todo esto? Griselda sacó su teléfono y se lo mostró. Anoche recibí este mensaje de Rodrigo. Máximo leyó las palabras en la pantalla. Ya lo saben. Prepárate para desaparecer. Te contactaré con instrucciones. Cuando leí eso, entendí que nunca iba a terminar. Griselda explicó. Siempre tendría poder sobre mí. Siempre me usaría. Y mi hijo nunca estaría verdaderamente a salvo mientras Rodrigo pudiera manipularme. Así que decidiste confesar. Decidí ser libre, aunque esa libertad me cueste todo. Máximo la miró largamente. Sentía rabia, una rabia ardiente que amenazaba con consumirlo, pero también sentía algo más. Veía frente a él a una madre desesperada que había tomado una decisión imposible para salvar a su hijo. ¿No habría él hecho lo mismo? ¿Tienes pruebas?, preguntó finalmente. ¿Algo que conecte directamente a Rodrigo con esto? Griselda asintió y sacó de su bolso un pequeño dispositivo de almacenamiento. Grabaciones, mensajes, transferencias, todo lo que necesita para demostrar que él fue el autor intelectual. Lo guardé como seguro, por si algún día él decidía deshacerse de mí. Máximo tomó el dispositivo como si fuera una reliquia sagrada. En sus manos sostenía la destrucción de su propio hermano. Voy a tener que llamar a la policía, dijo. Vas a tener que declarar, enfrentar cargos. Lo sé, estoy preparada, pero voy a hablar con mis abogados. Lo que hiciste fue horrible, pero fuiste coaccionada. Eso tiene que contar para algo. Griselda lo miró con sorpresa, como si no esperara ningún tipo de compasión. ¿Por qué haría eso por mí? No lo hago por ti. Lo hago porque entiendo lo que es hacer cualquier cosa por un hijo. La puerta principal de la mansión se abrió y Camila apareció con Sebastián en brazos. El niño, al ver a tanta gente reunida, comenzó a señalar y hacer sonidos, experimentando con su voz recién descubierta. Griselda lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Camila no respondió. Su rostro era una máscara de emociones en conflicto, pero cuando habló, su voz era más firme de lo que Máximo esperaba. «Vas a ayudarnos a encerrar a Rodrigo. Esa será tu forma de compensar lo que hiciste». Griselda asintió repetidamente. «Haré lo que sea necesario». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La policía llegó, tomó la declaración de Griselda, revisó las evidencias en el dispositivo. El investigador privado que Máximo había contactado llegó poco después, confirmando que había rastreado movimientos sospechosos en las cuentas de Rodrigo durante los últimos años. Pero la sorpresa más grande llegó cuando el licenciado Mendoza presentó un descubrimiento adicional. «Señor Duarte, durante mi investigación encontré algo que usted necesita ver». Le entregó una carpeta gruesa llena de documentos. Su hermano ha estado manipulando las finanzas del grupo corporativo Duarte durante años, desviando fondos, creando empresas fantasma, preparando el terreno para una eventual toma de control. Lo de su hijo no era solo sobre la herencia familiar, era sobre el imperio entero. Máximo hojeaba los documentos con manos temblorosas. Todo estaba ahí. La magnitud de la traición de su hermano era mucho mayor de lo que había imaginado. Rodrigo no solo quería la herencia. El investigador continuó. Quería destruirte completamente. Si Sebastián era declarado incapaz y algo te pasaba a ti, él no solo heredaba, sino que tomaba control total de todos los negocios. Y según estos documentos, estaba planeando algo para asegurar que eso sucediera. ¿Qué quieres decir con algo? El investigador dudó antes de responder.
Hay correos electrónicos donde discute con un tercero sobre métodos para crear accidentes que parezcan naturales. El aire abandonó los pulmones de Máximo. Su propio hermano había estado planeando más que arruinar a su hijo. Había estado planeando eliminarlo a él. ¿Dónde está Rodrigo ahora?, preguntó con voz que apenas reconocía como propia. Esa es la otra noticia. El investigador respondió. Desapareció esta mañana. Su departamento está vacío. Sus cuentas principales fueron vaciadas durante la noche. Parece que supo que Griselda venía a confesar. ¿Cómo pudo saberlo? Porque la estaba vigilando. Una nueva voz intervino. Todos se giraron. En la puerta del despacho estaba la doctora Renata Vidal, acompañada por 2 oficiales de policía. «Doctora Vidal, ¿qué hace aquí?». Máximo se acercó. «Vine porque encontré algo más durante mi análisis del material que extraje de los oídos de su hijo. Algo que no mencioné antes porque necesitaba confirmarlo». Sacó un informe de laboratorio de su maletín. El material utilizado para bloquear la audición de Sebastián es una sustancia especializada. No es algo que se consigue en cualquier farmacia. Es un compuesto médico que solo se fabrica en 3 laboratorios en el país. Y uno de esos laboratorios pertenece a una empresa subsidiaria del grupo corporativo Duarte. Máximo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una empresa nuestra, una empresa que, según los registros, está bajo la supervisión directa de Rodrigo Duarte. Todo encajaba. Todo el maldito rompecabezas finalmente tenía sentido. Rodrigo no solo había planeado esto, lo había planeado usando los propios recursos de la empresa familiar. Había usado el imperio que su padre construyó para destruir a su sobrino y eventualmente a su hermano. «Tenemos suficiente para una orden de arresto internacional», uno de los oficiales habló. «Pero necesitamos actuar rápido antes de que cruce alguna frontera». Máximo asintió mecánicamente. Su mente todavía procesaba la magnitud de la traición. Fue Esperanza quien lo sacó de su trance, acercándose con una taza de café que él no había pedido. «Señor Duarte», dijo suavemente, «sé que esto es devastador. Descubrir que su propia sangre fue capaz de algo así es un dolor que no tiene nombre. ¿Cómo lo supera uno?». Máximo preguntó, más para sí mismo que para ella. «No lo supera, lo transforma. Usa ese dolor para construir algo mejor, para proteger a quienes ama, para asegurarse de que nadie más sufra lo que su familia sufrió». Máximo la miró, viendo no a una empleada doméstica, sino a una sobreviviente. Una mujer que había enfrentado traiciones peores y había encontrado la manera de seguir adelante. En ese momento, Sebastián entró corriendo al despacho, escapándose de los brazos de Camila. Se detuvo frente a su padre y levantó los brazos, pidiendo ser cargado. Máximo lo alzó, abrazándolo con fuerza. El niño tocó su rostro con manitas curiosas, sintiendo las lágrimas que Máximo no sabía que estaba derramando. «Papá», dijo Sebastián con esa voz nueva que todavía estaba aprendiendo a usar. «Papá». Y en ese momento, Máximo tomó una decisión. «Vamos a encontrar a mi hermano», dijo con voz renovada. «Vamos a hacer que pague por lo que hizo, pero no por venganza, por justicia, para que mi hijo crezca en un mundo donde los monstruos no ganan». Lo que no sabía era que Rodrigo no había huido tan lejos como pensaban. De hecho, estaba mucho más cerca de lo que nadie imaginaba. Y tenía un último movimiento planeado que pondría en peligro a todos los que Máximo amaba. La mansión Duarte se había convertido en un centro de operaciones. Policías entraban y salían, investigadores revisaban documentos, y el teléfono de Máximo no dejaba de sonar con llamadas de abogados, socios comerciales y periodistas que de alguna manera se habían enterado de que algo grande estaba sucediendo. Pero Máximo ignoraba todo. Su atención estaba completamente enfocada en una sola cosa: encontrar a su hermano. «Señor Duarte», el oficial a cargo de la investigación se acercó con expresión seria. «Tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?». «Rodrigo Duarte tiene pasaportes de 3 países diferentes. Según los registros de inmigración, ninguno ha sido utilizado en las últimas 24 horas. Eso significa que sigue en el país. ¿Por qué es eso un problema? Debería ser más fácil encontrarlo. El problema es que, si no ha huido, significa que todavía tiene algo planeado. Los criminales no se quedan cuando pueden escapar, a menos que tengan asuntos pendientes». Las palabras del oficial resonaron en la mente de Máximo como una advertencia. Asuntos pendientes.
¿Qué podría ser tan importante como para que Rodrigo arriesgara su libertad? Esperanza, quien había estado escuchando desde el pasillo, se acercó con cautela. «Señor, hay algo que no hemos considerado. Griselda mencionó que Rodrigo la vigilaba. ¿Cómo sabía él que ella vendría a confesar?» Máximo frunció el ceño. Asumí que tenía algún tipo de rastreador en su teléfono o algo así. Pero Griselda dijo que recibió el mensaje de Rodrigo anoche, antes de tomar la decisión de venir aquí. ¿Cómo pudo él saber lo que ella iba a hacer antes de que ella misma lo supiera? La pregunta quedó suspendida en el aire. Máximo miró a Esperanza con nueva apreciación. Esta mujer tenía una mente aguda que veía detalles que otros pasaban por alto. A menos que... Máximo comenzó a conectar las piezas. A menos que alguien más le esté informando. Alguien dentro de esta casa. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de algo cayendo en el piso superior. Todos levantaron la vista hacia el techo. «¿Quién está arriba?», preguntó el oficial. «Mi esposa y mi hijo», Máximo respondió, ya moviéndose hacia las escaleras. «Y una de las empleadas de limpieza». Subió los escalones de dos en dos, con el corazón latiendo descontroladamente. Cuando llegó al pasillo principal, encontró a Camila de pie frente a la puerta de la habitación de Sebastián, con expresión de absoluto terror. «Camila, ¿qué pasó?». «Fue Hortensia», susurró ella con voz temblorosa. «La encontré en la habitación de Sebastián. Estaba tocando algo en su oído, y cuando le pregunté qué hacía, salió corriendo». Máximo sintió que la sangre se le helaba. «¿Dónde está Sebastián?». «Aquí conmigo. Está bien, creo». Pero Máximo, su expresión, era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Hortensia Villanueva había trabajado para los Duarte durante casi 3 años. Era callada, eficiente, prácticamente invisible. El tipo de persona que pasaba desapercibida porque hacía su trabajo sin llamar la atención. El tipo de persona perfecta para ser una espía. «¡Cierren todas las salidas!», Máximo gritó hacia los oficiales que subían las escaleras. «Nadie sale de esta casa hasta que encontremos a Hortensia». La búsqueda duró apenas minutos. Encontraron a Hortensia intentando escapar por la puerta de servicio, con un pequeño bolso apretado contra su pecho. Cuando la trajeron al salón principal, su actitud sumisa había desaparecido por completo. En su lugar, había una expresión de desafío que Máximo nunca había visto en ella. «¿Qué tienes en ese bolso?», demandó. Hortensia no respondió. Uno de los oficiales le quitó el bolso y lo abrió. Dentro había varios elementos. Un teléfono celular que no era el que ella usaba normalmente, varios sobres con efectivo y un frasco pequeño con una sustancia que Máximo reconoció inmediatamente. Era el mismo material que la doctora Vidal había extraído de los oídos de Sebastián. «¿Ibas a hacerlo de nuevo?». Máximo sintió la rabia creciendo dentro de él como un volcán a punto de estallar. «Mi hijo apenas puede escuchar, y tú ibas a quitárselo otra vez». Eran las órdenes. Hortensia finalmente habló. «El señor Rodrigo dijo que si el niño recuperaba la audición, todo el plan se arruinaba. Necesitaba asegurarme de que volviera a ser como antes». «¿Cuánto te pagó?». «Lo suficiente para una vida nueva lejos de aquí». Camila, quien había bajado con Sebastián en brazos, dio un paso hacia adelante. Había algo en su mirada que Máximo nunca había visto, una furia maternal que podría mover montañas. «3 años», dijo con voz que cortaba como vidrio. «3 años viviste bajo nuestro techo, comiste en nuestra mesa, viste crecer a mi hijo, y todo ese tiempo estabas trabajando para destruirlo». Hortensia tuvo la decencia de bajar la mirada, pero no había arrepentimiento real en su gesto. Solo la frustración de haber sido atrapada. «Llévensela», ordenó el oficial. «Cargos de intento de lesiones agravadas contra un menor, conspiración y todo lo demás que podamos encontrar». Mientras los oficiales sacaban a Hortensia, Esperanza tomó el teléfono que había sido confiscado del bolso. «Señor Duarte, este teléfono tiene mensajes recientes». Máximo tomó el dispositivo y comenzó a leer. Lo que encontró le revolvió el estómago. Había una conversación completa entre Hortensia y Rodrigo, pero lo más perturbador era el último mensaje, enviado apenas 1 hora antes. «Distráelos con la sirvienta. Mientras la buscan, yo me encargo de lo importante. El niño es secundario. El verdadero objetivo siempre fue otro». Máximo leyó el mensaje 3 veces, tratando de entender su significado.
El verdadero objetivo siempre fue otro, murmuró. Si no era Sebastián, entonces... Y entonces lo entendió. Hortensia no era el plan principal. Era una distracción. Mientras todos estaban ocupados buscándola y procesando su captura, Rodrigo tenía las manos libres para ejecutar su verdadero plan. ¿Dónde está Griselda?, preguntó abruptamente. Todos miraron alrededor. La última vez que alguien la había visto, estaba en el jardín trasero, esperando que terminaran de tomar sus declaraciones. Máximo corrió hacia el jardín con Esperanza pisándole los talones. Lo que encontraron confirmó sus peores temores. El jardín estaba vacío, pero en el suelo había un teléfono celular destrozado y marcas en el césped que sugerían que alguien había sido arrastrado a la fuerza. Se la llevó. Esperanza susurró. Rodrigo se llevó a Griselda. ¿Por qué? Ella ya confesó todo. Ya no representa una amenaza para él. Pero sabe más. Esperanza razonó rápidamente. Griselda trabajó para él durante mucho tiempo. Probablemente sabe cosas que ni siquiera ella se da cuenta que son importantes. Cosas que podrían hundirlo completamente. El teléfono de Máximo sonó. Número desconocido. Con el corazón en la garganta contestó. «Hola, hermano». La voz de Rodrigo sonaba distante pero clara. No había nerviosismo en su tono, solo esa calma calculadora que Máximo ahora reconocía como la máscara de un psicópata. «¿Dónde está Griselda?» «A salvo, por ahora. Pero eso puede cambiar dependiendo de cómo manejes esta conversación. ¿Qué quieres?» «Lo que siempre quise, lo que me corresponde por derecho». «Nuestro padre construyó un imperio, Máximo, y tú lo heredaste todo simplemente por haber nacido primero. ¿Sabes lo que es vivir toda tu vida siendo el segundo? ¿El que siempre está en las sombras? Nuestro padre te amaba igual que a mí». La risa de Rodrigo fue amarga y fría. «Nuestro padre me toleraba. Tú eras el heredero, el elegido, el que llevaba su nombre con orgullo. Yo era el repuesto, el plan B, el que solo importaba si algo te pasaba a ti. Así que decidiste asegurarte de que algo me pasara. Decidí tomar lo que debió ser mío desde el principio. Pero tú tenías que ir y tener un hijo, un heredero perfecto que me empujaría aún más abajo en la línea sucesoria. Así que hice lo que tenía que hacer». Máximo apretó el teléfono con tanta fuerza que pensó que se rompería en su mano. «Eres un monstruo. Soy un sobreviviente, igual que tú. La diferencia es que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener lo que quiero. ¿Qué quieres, Rodrigo? ¿Por qué me llamaste?» Hubo una pausa antes de que Rodrigo respondiera. «Quiero que vengas a verme, solo, sin policías, sin abogados, sin nadie. Tú y yo, cara a cara, como debió ser desde el principio. ¿Y si me niego? Entonces Griselda tendrá un accidente muy desafortunado. Y después de ella, ¿quién sabe? Tienes mucha gente que te importa, hermano. Una esposa hermosa, un hijo que acaba de descubrir los sonidos, una empleada doméstica que parece haberse convertido en parte de la familia». La amenaza era clara. Rodrigo no tenía nada que perder, lo que lo hacía más peligroso que nunca. «¿Dónde?» «La vieja fábrica de papá. Ya sabes cuál. Donde todo empezó para nuestra familia. Me parece poético que también sea donde todo termine. Tienes una hora». La línea se cortó. Máximo se quedó inmóvil, mirando el teléfono en su mano. Esperanza lo observaba con expresión de profunda preocupación. «No puede ir solo», dijo ella. «Es exactamente lo que él quiere. Si no voy, lastimará a Griselda, y después vendrá por mi familia. Entonces llame a la policía, que rodeen el lugar. No conoces a mi hermano. Si ve un solo oficial, hará algo desesperado. Y cuando Rodrigo se desespera, la gente muere». Camila apareció en la puerta del jardín, con Sebastián todavía en brazos. Había escuchado todo. «No vas a ir», dijo con voz que temblaba pero no vacilaba. «No voy a perderte a ti también». Máximo se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. La mujer que amaba, la madre de su hijo, la persona que había estado a su lado en los peores momentos. «Tengo que terminar esto, Camila. Por nosotros, por Sebastián, por todas las personas que Rodrigo ha lastimado. Entonces no irás solo». La voz no era de Camila, era de Esperanza. Máximo se giró hacia ella, confundido. «Señora, no puede...» «No puedo y voy a hacerlo». Esperanza interrumpió con una firmeza que no admitía discusión.
Ese hombre destruyó la audición de un niño inocente por dinero y poder. Si usted va solo, él tiene todas las ventajas. Pero si voy con usted, al menos tendrá un par de ojos extra. Esperanza, esto es peligroso. Rodrigo no tiene límites. Señor Duarte, perdí a mi hija por no actuar cuando debía. Pasé años siendo cobarde, dejando que otros tomaran decisiones por mí. No voy a cometer el mismo error otra vez. Sus ojos brillaban con algo que Máximo reconoció. La determinación de alguien que ha tocado fondo y ha decidido levantarse. Además, añadió con una sombra de sonrisa, las personas poderosas como su hermano siempre subestiman a las personas como yo. Nos ven como invisibles, como nadie. Y eso puede ser una ventaja. Máximo la miró durante un largo momento. Esta mujer que había llegado a su casa como una simple empleada, se había convertido en algo completamente diferente. Una aliada, una guerrera silenciosa. Está bien, dijo finalmente. Pero haremos esto a mi manera, sin riesgos innecesarios. Se giró hacia Camila. Llama al oficial encargado, cuéntale todo. Dile que vamos a la antigua fábrica textil en las afueras de la ciudad. Si no tenemos noticias en 2 horas, que entren con todo. Camila asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Vuelve a mí, susurró. Prométeme que vas a volver. Máximo la besó suavemente, y luego besó la frente de Sebastián, quien lo miraba con esos ojos enormes que ahora brillaban con el conocimiento de un mundo lleno de sonidos. Papá, dijo el niño, extendiendo sus bracitos. Papá va a volver. Máximo susurró. Te lo prometo. Mientras caminaba hacia su automóvil con Esperanza a su lado, Máximo no pudo evitar pensar en la ironía de la situación. Había pasado toda su vida construyendo un imperio, acumulando poder y riqueza. Y ahora, todo lo que importaba era un niño que apenas comenzaba a escuchar y una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Lo que no sabía era que Rodrigo también había hecho promesas. Promesas oscuras que involucraban secretos de familia que ni siquiera Máximo conocía. Secretos que cambiarían para siempre su comprensión de quién era realmente su hermano y quién había sido realmente su padre. La antigua fábrica textil Duarte se alzaba como un gigante dormido en las afueras de la ciudad. Sus paredes de ladrillo rojo, ennegrecidas por décadas de abandono, guardaban los fantasmas de un tiempo en que el apellido Duarte apenas comenzaba a significar algo. Máximo detuvo el automóvil a 100 metros de la entrada principal. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos anaranjados que hacían que la fábrica pareciera estar en llamas. ¿Estás seguro de esto?, Esperanza preguntó desde el asiento del copiloto. No, pero no tengo otra opción. Caminaron juntos hacia la entrada. Las puertas de metal oxidado estaban entreabiertas, como una boca esperando tragarlos. El interior olía a humedad, polvo y recuerdos abandonados. ¡Rodrigo! La voz de Máximo resonó en el espacio vacío. ¡Estoy aquí! ¡Muéstrate! El silencio fue su única respuesta durante varios segundos. Luego, desde las sombras del segundo nivel, una figura emergió. Rodrigo Duarte caminaba con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano. A su lado, Griselda estaba sentada en una silla, con las manos atadas y expresión de terror. «Viniste», Rodrigo sonrió al ver a su hermano. «Y trajiste a la empleada milagrosa. Qué conmovedor. Déjala ir, Rodrigo. Esto es entre tú y yo. Todo a su tiempo, hermano. Primero, tenemos asuntos pendientes que discutir». Rodrigo bajó lentamente por una escalera metálica que crujía con cada paso. Cuando llegó al nivel del suelo, Máximo pudo ver algo diferente en sus ojos. No era solo ambición o resentimiento. Era algo más profundo, más oscuro. ¿Sabes por qué elegí este lugar para nuestro encuentro? Rodrigo extendió los brazos, abarcando el espacio abandonado. Porque aquí empezó todo. Aquí nuestro padre construyó su primer negocio. Aquí tomó las decisiones que nos convertirían en lo que somos. Nuestro padre era un hombre honesto. La risa de Rodrigo fue amarga y cortante. ¿Honesto? ¿Eso es lo que crees? Oh, hermano, ¿cuánto te protegió de la verdad? Rodrigo sacó un sobre amarillento de su chaqueta y lo lanzó a los pies de Máximo. «Ábrelo. Lee lo que nuestro honorable padre realmente era». Máximo recogió el sobre con desconfianza. Dentro había documentos antiguos, fotografías descoloridas y cartas escritas a mano. Comenzó a leer, y con cada línea,
Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Esto no puede ser verdad», susurró. «Cada palabra es verdad. Nuestro padre no construyó su imperio con trabajo honesto. Lo construyó destruyendo a otros, robando ideas, manipulando socios, arruinando competidores. Y lo peor de todo, Rodrigo se acercó hasta quedar a pocos metros de su hermano. Lo peor de todo es que tú no eres su único hijo». El documento que Máximo sostenía en sus manos temblorosas lo confirmaba. Una prueba de paternidad realizada décadas atrás. Un nombre que no reconocía. Una historia que nunca le habían contado. Antes de casarse con nuestra madre, nuestro padre tuvo otra familia. Rodrigo continuó. Una mujer humilde con la que tuvo un hijo. Pero cuando apareció la oportunidad de casarse con mamá, con su dinero y sus conexiones, abandonó a esa mujer. La dejó sin nada. Y cuando ella intentó reclamar lo que le correspondía, él la destruyó. Usó sus contactos para quitarle todo, incluyendo la custodia de su hijo. ¿Cómo sabes todo esto? Porque ese hijo era mi padre. Las palabras golpearon a Máximo como un rayo. ¿Qué estás diciendo? No soy tu hermano, Máximo. Soy tu sobrino, el nieto del hombre que destruyó a mi verdadera abuela y abandonó a mi padre cuando era apenas un niño. Esperanza, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. No entiendo. Si usted no es hijo del señor Duarte, ¿cómo terminó siendo parte de la familia? Rodrigo la miró con algo parecido al respeto. Buena pregunta. Mi padre biológico murió joven, destrozado por el abandono y la pobreza. Antes de morir, me contó toda la verdad. Me hizo prometer que recuperaría lo que nos habían robado. Se giró hacia Máximo, con ojos que ardían de resentimiento acumulado durante toda una vida. Cuando tu padre supo que yo existía, que el hijo de su hijo abandonado había sobrevivido, entró en pánico. Temía que la verdad saliera a la luz, que su reputación se arruinara. Así que hizo lo que mejor sabía hacer. Me compró. Los papeles de adopción. Máximo recordó documentos que había visto de niño. Siempre me dijeron que eras hijo de un primo lejano que había muerto. Mentiras sobre mentiras. Tu padre me adoptó para mantenerme cerca, para controlarme, para asegurarse de que nunca hablara. Me dio el apellido Duarte, me crió junto a ti, pero nunca me dio lo que realmente me correspondía. Reconocimiento. Rodrigo, yo no sabía nada de esto. Lo sé. Por primera vez, algo de la furia en los ojos de Rodrigo pareció disminuir. Tú siempre fuiste el inocente, el hijo dorado que no veía las sombras detrás del brillo. Pero eso no cambia los hechos. Tu padre me robó mi identidad, mi herencia, mi derecho a ser quien realmente soy. Máximo dejó caer los documentos. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. El padre que había admirado toda su vida, el hombre que le había enseñado sobre honor y trabajo duro, había sido un mentiroso y un manipulador. Aunque todo esto sea verdad, dijo lentamente, no justifica lo que le hiciste a Sebastián. Él es un niño inocente, igual que tú lo fuiste una vez. Inocente. Rodrigo soltó una risa amarga. Tu hijo nació con todo lo que a mí me negaron. Amor incondicional, seguridad financiera, un futuro brillante. Todo mientras yo crecía sabiendo que vivía una mentira, que cada sonrisa de tu padre hacia mí era falsa. Entonces tu venganza era contra mi padre, no contra mi hijo. Mi venganza era contra el legado de tu padre, contra todo lo que él construyó sobre las cenizas de mi familia. Si tu hijo era declarado incapaz, el imperio que tu padre tanto protegió eventualmente pasaría a mí, y yo lo habría destruido, ladrillo por ladrillo, peso por peso, hasta que no quedara nada. Esperanza dio otro paso adelante, colocándose junto a Máximo. Señor Rodrigo, puedo entender su dolor. Yo también perdí todo por culpa de personas que pensaron que podían decidir sobre la vida de los demás. Pero hay algo que usted no entiende. ¿Y qué es eso, señora empleada? Que el dolor no le da derecho a crear más dolor. Que la injusticia que sufrió no justifica la injusticia que causó. Usted tenía razones para estar enojado con el padre de Máximo, pero ese hombre está muerto. Y en lugar de buscar paz, decidió destruir a un niño que no tenía ninguna culpa. Rodrigo la miró con expresión indescifrable. Usted no sabe nada sobre mí. Sé que perdió a su padre siendo muy joven. Sé lo que es crecer con un vacío en el pecho que nada puede llenar. Sé lo que es sentir que el mundo le debe algo que nunca podrá cobrar. Esperanza dio otro paso. Ahora estaba a solo metros de Rodrigo.
Pero también sé que el odio es un veneno que se bebe esperando que el otro muera. Usted ha pasado toda su vida envenenándose. ¿Y qué ha conseguido? Está solo, fugitivo, a punto de perderlo todo. Mientras tanto, el hombre que tanto odiaba descansa tranquilo en su tumba. Cállese. La voz de Rodrigo se quebró ligeramente. No, porque alguien tiene que decirle la verdad. Usted no es un villano por naturaleza. Es un hombre herido que eligió el camino equivocado. Pero todavía puede elegir diferente. Es demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde. Yo también pensé que lo era. Perdí a mi hija, perdí mi matrimonio, perdí todo lo que me importaba, pero seguí adelante. Y cuando vi a Sebastián, vi una oportunidad de hacer algo bueno después de años de sentirme inútil. Esperanza extendió su mano hacia Rodrigo en un gesto que sorprendió a todos. Deje ir a Griselda. Entréguese a las autoridades. Cuente su historia, la verdadera. Deje que el mundo sepa lo que el padre de Máximo hizo. Eso le hará más daño a su memoria que cualquier venganza contra un niño inocente. Rodrigo miraba la mano extendida como si fuera un objeto extraño. Su rostro era un campo de batalla entre emociones que había reprimido durante décadas. ¿Y luego qué? ¿Pasar el resto de mi vida en prisión? ¿Pasar el resto de su vida en paz? Esperanza respondió suavemente, sabiendo que finalmente dejó ir el peso que ha cargado desde niño, sabiendo que eligió ser mejor que el hombre que lo abandonó y mejor que el hombre que lo compró. El silencio que siguió fue el más largo que Máximo había experimentado en su vida. Podía ver la lucha interna en el rostro de Rodrigo, las décadas de resentimiento chocando contra algo que parecía haberse despertado con las palabras de esperanza. Finalmente, Rodrigo dejó caer los hombros. Toda la tensión, toda la rabia, pareció abandonar su cuerpo de golpe. Mi padre biológico me dijo algo antes de morir, susurró. Me dijo que el peor castigo para quienes nos hacen daño es vivir bien a pesar de ellos. Yo no lo escuché. Elegí el odio porque era más fácil que el perdón. Caminó lentamente hacia Griselda y comenzó a desatar sus manos. Lo siento, dijo mirándola. Te usé igual que me usaron a mí. No eres diferente de mi abuela, una víctima más de los secretos de esta familia. Griselda, con lágrimas en los ojos, solo asintió. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento. Rodrigo se volvió hacia Máximo. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que nunca te odié a ti. Odiaba lo que representabas. La vida que podría haber tenido si nuestro padre hubiera sido un hombre diferente. Rodrigo, déjame terminar. Hay una caja fuerte en mi departamento. El código es la fecha de nacimiento de mi padre biológico. Dentro encontrarás todo. Cada documento que prueba lo que nuestro padre hizo. Cada secreto que guardó. Haz lo que quieras con ello. Pero el mundo merece saber la verdad. Afuera, el sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia. Camila había cumplido su palabra de llamar a la policía. Supongo que es hora. Rodrigo intentó sonreír, pero solo logró una mueca triste. 30 años planeando venganza, y todo termina en una fábrica abandonada, con una empleada doméstica dándome lecciones de vida. Esperanza se acercó a él una última vez. No termina aquí, señor. Esto es solo el comienzo de una vida diferente. Una donde puede elegir quién quiere ser, no quién. El dolor le obligó a convertirse. Rodrigo la miró durante un largo momento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede tener tanta fe en alguien como yo? Porque alguien tuvo fe en mí cuando yo no la tenía. Y eso me salvó la vida. Las luces de los vehículos policiales comenzaron a iluminar el interior de la fábrica. Los oficiales entraron con armas desenfundadas, pero se detuvieron al ver la escena. Rodrigo de rodillas, con las manos levantadas, sin ofrecer resistencia. Mientras lo esposaban, Rodrigo miró a Máximo una última vez. Cuida a tu hijo. Dale el amor que yo nunca recibí. Rompe el ciclo, hermano, o sobrino, o lo que sea que seamos. Máximo asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente comenzaron a caer. Cuando se llevaron a Rodrigo, Griselda se acercó a Máximo con paso tembloroso. Señor Duarte, hay algo más que debe saber. Algo que Rodrigo no mencionó. ¿Qué cosa? Antes de que usted llegara, él me contó por qué eligió este momento específico para actuar contra su hijo. No fue solo por la herencia. Entonces, ¿por qué?
Griselda respiró profundamente antes de continuar, porque hace poco descubrió que está enfermo, muy enfermo. Los médicos le dieron poco tiempo. Sabía que si no actuaba ahora, moriría sin haber completado su venganza. La revelación golpeó a Máximo como una ola inesperada. El hombre que acababa de ser arrestado, el hombre que había planeado destruir a su familia, estaba muriendo. Y en ese momento, a pesar de todo lo que Rodrigo había hecho, Máximo sintió algo que no esperaba sentir: compasión. Porque Rodrigo no era un monstruo, era un niño herido que nunca sanó. Un hombre que cargó el peso de secretos que no eran suyos. Una víctima más del egoísmo de un padre que ambos habían amado sin conocer realmente. Esperanza se acercó y puso una mano en el hombro de Máximo. «Vámonos a casa, señor. Su familia lo espera». Sí, su familia. Una esposa que lo amaba incondicionalmente. Un hijo que acababa de descubrir el milagro del sonido. Y una mujer que había llegado como empleada y se había convertido en algo mucho más importante. Mientras caminaba hacia la salida de la fábrica, Máximo supo que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no lo asustaba. Porque había aprendido algo crucial esa noche: que las familias no se definen por la sangre que compartimos, sino por el amor que elegimos dar. Y él elegiría el amor. Siempre. El amanecer pintaba el cielo con tonos rosados cuando Máximo finalmente llegó a casa. Había pasado horas en la estación de policía dando declaraciones, firmando documentos, procesando todo lo que había descubierto sobre su padre y sobre el hombre que había llamado hermano toda su vida. Pero nada de eso importaba ahora. Lo único que importaba era la imagen que lo recibió cuando abrió la puerta de su hogar. Camila estaba dormida en el sofá de la sala, con Sebastián acurrucado en su regazo. La televisión seguía encendida con el volumen bajo, probablemente puesta para que el niño siguiera experimentando con los sonidos mientras esperaban. Máximo se arrodilló junto a ellos, observando el rostro pacífico de su hijo. Este pequeño ser que había vivido en silencio, que había sido víctima de la ambición y el resentimiento de otros, ahora dormía tranquilo, ajeno a las tormentas que habían sacudido a su familia. «Llegaste». La voz de Camila era apenas un susurro. «Te prometí que volvería». Ella abrió los ojos completamente y, sin soltar a Sebastián, extendió una mano hacia el rostro de su esposo. Sus dedos trazaron las líneas de cansancio, las huellas de lágrimas secas. ¿Se terminó? Se terminó. Camila cerró los ojos con alivio. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras sostenía a su hijo con una mano y a su esposo con la otra. «Tenías razón», Máximo susurró. «Sobre todo, mi padre no era quien yo creía. Y Rodrigo era otra víctima más de sus mentiras. ¿Qué va a pasar con él? Va a prisión, pero también está enfermo, muy enfermo. Probablemente no le quede mucho tiempo». Camila abrió los ojos, sorprendida. «¿Y cómo te sientes con eso?». Máximo tardó en responder. ¿Cómo se sentía? Era una pregunta que no tenía respuesta simple. «Triste», dijo finalmente. «Triste porque todo esto pudo haberse evitado si mi padre hubiera sido un hombre diferente. Si hubiera enfrentado sus errores en lugar de esconderlos. Rodrigo creció odiando a un fantasma, y ese odio lo consumió». Sebastián se movió en el regazo de Camila, despertando lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, una sonrisa iluminó su rostro. «Papá», dijo con esa voz nueva que todavía estaba aprendiendo a usar. «Papá volvió». Máximo tomó a su hijo en brazos, abrazándolo con una fuerza que contenía todo el amor, todo el alivio, toda la gratitud que sentía. «Sí, mi amor, papá volvió, y nunca más va a irse». Semanas después, la vida en la mansión Duarte había cambiado de maneras que nadie habría podido predecir. La noticia del arresto de Rodrigo y los secretos del patriarca Duarte había sacudido a la sociedad. Periodistas acampaban frente a la mansión buscando declaraciones. Socios comerciales llamaban preocupados por el futuro del imperio. El apellido Duarte, antes sinónimo de éxito y respetabilidad, ahora estaba manchado por escándalos del pasado. Pero Máximo había tomado una decisión. En una conferencia de prensa que fue transmitida a nivel nacional, se paró frente a decenas de cámaras y micrófonos con Camila a su lado. «Mi padre construyó un imperio», comenzó con voz firme.
pero lo hizo sobre cimientos de mentiras y dolor. Abandonó a una familia, destruyó vidas y guardó secretos que envenenaron a generaciones enteras. Los flashes de las cámaras eran incesantes, pero Máximo no se inmutó. No puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer el daño que mi padre causó, pero puedo elegir un futuro diferente. A partir de hoy, el Grupo Corporativo Duarte destinará el 30% de sus ganancias anuales a una fundación. Una fundación dedicada a ayudar a niños con discapacidades auditivas, especialmente aquellos cuyas familias no tienen recursos para tratamientos. El murmullo entre los periodistas se intensificó. Esta fundación llevará el nombre de alguien que merece ser recordado. Alguien que fue víctima del egoísmo de mi padre. Se llamará Fundación Elena Moreno, en honor a la abuela biológica de Rodrigo Duarte, la mujer que mi padre abandonó y destruyó. Camila apretó la mano de su esposo con orgullo. Además, Máximo continuó, quiero presentar a la persona que hará posible todo esto. La persona que salvó a mi hijo cuando nadie más pudo. La persona que me enseñó que el verdadero valor de un ser humano no se mide en títulos ni en dinero, sino en la capacidad de ver lo que otros ignoran. Hizo un gesto hacia un lado del escenario y Esperanza Morales caminó hacia él con paso tembloroso pero digno. Esperanza Morales será la directora ejecutiva de la Fundación Elena Moreno. Ella sabe lo que es perder un hijo por culpa de la negligencia médica. Sabe lo que es ser ignorada por un sistema que solo escucha a quienes tienen poder. Y sabe, mejor que nadie, que a veces los ojos de una madre pueden ver lo que 1000 especialistas no quieren ver. Esperanza se paró junto a Máximo, con lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca en su vida había imaginado estar en un lugar así, siendo reconocida de esta manera. Señora Morales, un periodista levantó la mano. ¿Tiene algo que decir? Esperanza miró a la multitud de cámaras y micrófonos. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarla. Pero entonces recordó a Luciana. Recordó todas las veces que había sido silenciada, ignorada, descartada. Ya no más. Durante toda mi vida, comenzó con voz que ganaba fuerza con cada palabra. Fui invisible. Era la mujer que limpiaba, la que servía, la que nadie miraba 2 veces. Cuando mi hija enfermó, nadie me escuchó. Cuando supe que algo estaba mal, nadie me creyó. Y cuando la perdí, nadie se dio cuenta. Hizo una pausa, respirando profundamente. Pero aprendí algo importante de todo ese dolor. Aprendí que las personas que el mundo considera insignificantes a menudo son las que ven con más claridad. Porque no estamos distraídos por el dinero, por el poder, por las apariencias. Solo vemos lo que importa, a las personas. Miró directamente a las cámaras. A todas las madres que están escuchando esto, a todos los padres, a todos los que alguna vez sintieron que su voz no importaba. Ustedes importan. Sus instintos importan. Si sienten que algo está mal con sus hijos, no se rindan. No dejen que nadie les diga que están equivocados solo porque no tienen un título. El amor de un padre es el diagnóstico más preciso que existe. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Tiempo después, en el jardín de la mansión Duarte, se celebraba una fiesta muy especial. No era una fiesta de negocios ni una gala de caridad. Era algo mucho más importante, la celebración del primer año de Sebastián escuchando. El jardín estaba decorado con globos y flores. Había música suave sonando desde los altavoces, música que Sebastián ahora podía disfrutar plenamente. Niños de la fundación corrían y jugaban junto a él, todos compartiendo la alegría de un mundo lleno de sonidos. La doctora Renata Vidal estaba presente, observando con orgullo cómo Sebastián interactuaba con otros niños. Su progreso es extraordinario, le dijo a Camila. En solo un año, ha alcanzado hitos que normalmente toman mucho más tiempo. Es un niño increíblemente resiliente. Tiene buenos maestros. Camila miró hacia donde Esperanza jugaba con un grupo de pequeños, enseñándoles canciones con gestos y palabras. Griselda también estaba presente. Después de colaborar plenamente con las autoridades, su sentencia había sido reducida significativamente. Máximo había cumplido su promesa de ayudarla, y ahora trabajaba en la fundación, usando su experiencia médica para ayudar a otros niños. Su hijo Nicolás, gracias a los tratamientos que la fundación ahora cubría, estaba mejorando cada día. La culpa que Griselda cargaba nunca desaparecería por completo,
pero había encontrado una forma de transformarla en algo positivo. Señor Duarte, se acercó a Máximo con expresión seria. Nunca podré agradecerle lo suficiente. Después de todo lo que hice. Lo que hiciste fue proteger a tu hijo. Máximo la interrumpió. Rodrigo te puso en una posición imposible. El verdadero culpable nunca fuiste tú. ¿Ha tenido noticias de él? Máximo asintió lentamente. Lo visité la semana pasada en el hospital de la prisión. Está muy débil, pero está en paz. Dice que por primera vez en su vida puede dormir sin pesadillas. ¿Lo perdonó? Era una pregunta que Máximo se había hecho muchas veces. Estoy trabajando en ello, respondió honestamente. El perdón no es un momento, es un proceso. Pero cada día es un poco más fácil. La música cambió a una melodía más alegre, y Sebastián corrió hacia sus padres con una sonrisa radiante. «Mamá, papá, esa canción me gusta mucho». Máximo levantó a su hijo en brazos, girando con él mientras el niño reía con esa risa cristalina, que era el sonido más hermoso del mundo. «¿Cuál es tu parte favorita?», preguntó Camila. Sebastián pensó un momento, con esa expresión concentrada que siempre ponía cuando procesaba los sonidos. «Cuando suben las notas», dijo finalmente. «Es como si la música estuviera feliz». Camila y Máximo intercambiaron una mirada llena de emoción. Este niño, que había vivido en silencio ahora, describía la música con una sensibilidad que muchos adultos no tenían. «Señor Duarte», la voz de Esperanza interrumpió el momento. «Hay alguien que quiere verlo». Máximo bajó a Sebastián y caminó hacia donde Esperanza señalaba. Cerca de la entrada del jardín había una mujer mayor, de cabello completamente blanco y postura encorvada por los años. La acompañaba una enfermera. «¿Quién es?», preguntó Máximo. «Se llama Dolores Moreno. Es la hermana de Elena, la abuela de Rodrigo. La única familia que le queda». Máximo se acercó lentamente. La anciana lo miraba con ojos que habían visto demasiado dolor, demasiada injusticia. «Señora Moreno». Máximo inclinó la cabeza respetuosamente. «Gracias por venir. Vine porque necesitaba ver con mis propios ojos». La voz de Dolores era frágil pero clara. Necesitaba ver si era verdad lo que decían las noticias. Que el hijo de Alberto Duarte estaba tratando de enmendar los errores de su padre. Es verdad, aunque sé que nada de lo que haga podrá borrar el daño que mi padre causó. Dolores lo estudió durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, extendió una mano arrugada y la posó sobre la mejilla de Máximo. «Mi hermana Elena murió con el corazón roto», dijo suavemente. «Murió creyendo que nadie recordaría su historia, que nadie sabría la verdad. Pero usted le dio su nombre a una fundación. Usted le devolvió su dignidad». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la anciana. Ella estaría orgullosa, no de su padre, nunca de él, pero de usted, de que su sangre produjera a alguien capaz de elegir diferente. Máximo tomó la mano de Dolores entre las suyas. «Me gustaría que conociera a mi hijo, el niño que su sobrino lastimó, pero que gracias a una cadena de eventos que nadie pudo predecir, terminó uniendo historias que habían estado separadas por décadas». Guió a Dolores hacia donde Sebastián jugaba. El niño, al ver a la anciana, se acercó con curiosidad. «Hola», dijo con esa voz que mejoraba cada día. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Dolores, pequeño». Dolores significa tristeza. Sebastián frunció el ceño. «Pero hoy es día de fiesta. No debería haber tristeza». La anciana soltó una risa que sonaba como campanas oxidadas, un sonido que probablemente no había producido en años. «Tienes razón, pequeño. Hoy no hay tristeza. Hoy solo hay esperanza». Esperanza. La palabra resonó en el jardín como una promesa. Y en ese momento, mientras el sol brillaba sobre la mansión Duarte, mientras niños que habían conocido el silencio ahora llenaban el aire con risas y canciones, mientras familias rotas comenzaban a sanar y secretos enterrados finalmente encontraban la luz, algo mágico sucedió. Sebastián tomó la mano de Dolores con una y la de Esperanza con la otra. Luego miró a sus padres y sonrió. «¿Pueden escuchar eso?», preguntó. Todos guardaron silencio, tratando de identificar qué sonido había captado la atención del niño. «¿Qué escuchas, mi amor?», Camila preguntó. Sebastián cerró los ojos concentrándose. El viento en los árboles, los pájaros cantando, la música, las risas.
Los corazones. Abrió los ojos, brillantes de alegría. Escucho todo, y es hermoso. Camila rompió en llanto, abrazando a su hijo. Máximo los envolvió a ambos. Esperanza, Dolores, Griselda. Todos los presentes sintieron que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre venganza, o herencias, o secretos familiares. Fue una historia sobre el poder de una voz. La voz de una empleada doméstica que se atrevió a hablar cuando nadie la escuchaba. La voz de un niño que recuperó el derecho a escuchar el mundo. La voz del amor que, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de romper el silencio. Y en el jardín de la mansión Duarte, rodeado de personas que habían sido extraños y ahora eran familia, Sebastián pronunció las palabras que sellarían para siempre esta historia. Gracias por no rendirse. Gracias por escucharme cuando no podía hablar. Los quiero mucho. Y todos entendieron que el mayor milagro no había sido devolverle la audición a un niño. El mayor milagro había sido aprender que las personas más invisibles a menudo son las que tienen más que decir, y que nunca, jamás, debemos dejar de escucharlas. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son, estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, No. güey. O a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permiten porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú qué show. ¿Ya no hay espacio adentro? No. Mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las Hasta, cosas. Hasta su hasta dónde. chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya dejó, pasó a ¿verdad? retirar. Ponerlos. ¿Entonces, Me- Memo? sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Descansa, Vale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel? ¿Ya regresaste de ir a comer, de comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar.
Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey, tu puta Puta madre, este madre. pinche pan feo, no. Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que yo güey. también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Eso nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. La verga, ¿dónde, güey? Ah, la verga, sí. Te digo que el camión estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, ya no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey. A la verga, la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre.
mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otro de estos. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro. ¿Viste? Rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que. Es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. ¡Ta madre! Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. ¡Ta madre! ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy Chinga, diciendo este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de estos. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, pinche cagadero. Verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.